Reche, economista, y que en estos días Connie, auditoras y auditores, ha tenido un rol bien protagónico porque ha puesto el foco junto con otros economistas de un pacto, de cómo abrir, y ya no solo creo yo en el discurso, sino que cómo abrir ahí, ¿no es cierto?, un curso de acción respecto del crecimiento, que es la preocupación que ha rondado, especialmente durante este gobierno, es una palabra que se ha escuchado insistentemente. Primero, darle la bienvenida y las gracias, señor Landerreche, por estar aquí con nosotras. Buenos días. El lunes, 8 de la ¿Qué mañana. tal? Sí, no estaba, pero ya te ofrecimos cafecito, No, el todo, café está bueno. nada que reclamar. Todo, No, mucho que reclamar, pero el café está bueno. Ya, Connie. Por lo menos. ¿Cómo estás, Oscar? Todo bien. Nuevamente, qué gusto tenerte allá. Te saludo a la distancia. Y hemos escuchado esto de la idea del pacto del crecimiento, de tu crítica también por la falta de una estrategia de desarrollo a largo plazo de nuestro país, pero también las últimas declaraciones que yo he leído tuyas es como de una persona, de un economista que está optimista frente al año que viene, a este año que estamos recién empezando, incluso incluso que se podría lograr la meta de crecimiento que se ha fijado del 2,6% por ahí. ¿Por qué estás optimista con este 2025 si has sido tan crítico? O sea, es que hay dos planos distintos. Una cosa es el crecimiento de mediano a largo plazo de Chile, en el cual yo creo, bueno, no solamente no estoy optimista, sino que francamente me parece bien que hoy en día se esté hablando, pero uno humildemente lleva como 10 años haciendo este diagnóstico. Lo que pasa es que uno lo pescan ahora, ¿ah? De que tenemos un estancamiento de nuestro modelo de desarrollo, etcétera. Pero respecto del próximo año en particular, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central ha dado un rango de crecimiento, y el FMI, la gente que hace pronóstico está como en el rango 1,5, 2,5, 2, como que 2,5 es el techo. Tope, sí, el horizonte. Y yo tiendo a estar en el techo, y la razón por la cual tiendo a estar en el techo son dos razones que no son ni buenas ni malas, son nomás. Uno es que tuvimos un cambio político en Estados Unidos, que salió electo Donald Trump, y en Estados Unidos cuando eligen a los republicanos bajan los impuestos, desregulan. O sea, eso pasa, y después llegan los demócratas y eso funciona así. Por lo tanto, en la reacción de la bolsa, etcétera, es muy probable que haya un cierto aceleramiento en la economía norteamericana. Y eso al final del día ayuda a Chile. Más allá de que yo pienso que Donald Trump es una pésima idea para Estados Unidos. Para ellos lo encuentro muy malo. Pero el próximo año probablemente va a ser un poquito más acelerado. Y la otra razón que yo creo que esto es mecánico es que uno tiene que entender que las empresas, sobre todo los grandes sectores empresariales internacionales y nacionales, nunca están, cuando hacen proyectos de inversión, nunca lo están haciendo por las condiciones que tienen hoy. Lo están haciendo por las condiciones que vienen. Y lo que está instalado en el mundo empresarial es que va a haber un cambio político en Chile y que probablemente va a haber marginalmente mejores condiciones para la inversión. Y por lo tanto estamos viendo una cierta acumulación de proyectos de inversión que básicamente están apostando a lo que viene. Ya, y eso al final igual te genera actividad económica hoy. ¿Entiendes? Entonces yo creo que este año va a ser un poquito mejor de lo que uno esperaría por estas cosas medias exógenas, como que no sé. Ya, o sea, tenemos un panorama optimista dentro de lo que puede ser optimista decir que vamos a crecer 2,5, digamos, porque dentro de la mediocridad chilena de crecimiento. Igual es bastante poco. O sea, estamos poniéndonos contentos por muy poco. Por muy poco, exactamente. Pero si uno mira y dice, bueno, el próximo año va a ser mejor, me imagino que la economía tiene números, tiene cifras, pero también, porque esto no es esotérico, sucede que también los climas políticos, sociales, condicionan en el sentido de que inyectan energía o le quitan energía a la economía. Ese puede ser un factor también, es decir, uno ve que hoy día hay una crítica bien fuerte desde los sectores empresariales y desde la oposición, pero sobre todo al gobierno, y viceversa. También el presidente Boric ha sido muy duro con los empresarios. Entonces, ese clima de tensión, ese gallito, ¿también influye en la falta de confianza tal vez o es solo maquillaje? No, yo creo que el festival de cachetadas de payaso en que se ha convertido la política tiene súper poca importancia. Cuando alguien va a apostar $1.000 millones a algo, entonces no sé, lo que le importa es lo que cree que realmente va a ocurrir, más allá de lo que alguien diga, ¿me entiendes? Entonces ¿Y en Chile qué es lo que puede ocurrir? Lo que pasa es que en el sector empresarial, reitero, está relativamente instalado que hay una probabilidad alta, no segura, alta, de que haya un cambio político hacia un gobierno más afín a ello, y entonces ellos ven más rentabilidad futura en sus proyectos. ¿Y tienen frenado proyectos ahora? O sea, no lo estaban implementando porque antes tuvimos el estallido social y la pandemia, ¿no es cierto? Y había cierta incertidumbre respecto a las condiciones. Recordemos que pasamos por un proceso constituyente que era extremadamente antiempresarial, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora ven un horizonte y le están activando los proyectos. Y esto no. Yo he dicho esto en varias partes, como que la gente se declara como súper sorprendida, digamos. Yo lo llamaría a hablar con los empresarios, ¿no?
esto por si acaso no es ni bueno ni malo, eso cada uno verá. Yo creo que realmente hay un problema, sobre todo en mi sector político, en la izquierda, como que esto fuera malo, ¿no? Como que cuando un empresario cuida su propio interés, eso es como malo, es una persona, no sé qué, estar haciendo. Eso es lo que hace un empresario, eso es, a eso se dedican. No es raro esto, es súper normal. ¿Ya? Bueno, en fin. Connie. Óscar, tú has sido crítico sobre la falta de una estrategia de desarrollo a largo plazo del país. Estuviste en el seminario o en el encuentro donde habló el expresidente Eduardo Frei, que fue y que ha sido estos últimos días bastante crítico, con una mirada como calificándola igual, lo mismo que tú dices, mediocre de la economía. ¿Tú la compartes esa visión del expresidente Eduardo Frei que dice, en mi gobierno crecíamos el 6, el 7%? Cuando tal vez las condiciones eran muy diferentes y ahora no se ha hecho nada y se perdieron 5 años al principio. ¿Tú compartes esa mirada y cuál debiera ser, a tu juicio, ese cambio que se debiera imponer o lo que tú estás proponiendo, digamos, que se haga y que no se está haciendo? A ver, una cosa. Primero, lo que dice el presidente Frei sobre su gobierno es objetivamente cierto. O sea, es el gobierno con récord de crecimiento, récord de inversión. O sea, está bien. O sea, uno puede decir, oye, que ojalá no se cachiporree tanto. Está bien, Pero acá, tiene derecho a cachiporrearse. O sea, lo comí y lo bailado. O sea, ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Claro, pero tal vez no son comparables con el tiempo actual. A eso voy. Ningún gobierno es comparable, sí, está bien, pero ahí está, ¿no? Lo segundo es decir que, donde yo sí tengo un diagnóstico un poco distinto, digamos, un poco del ámbito de la discusión pública, es que yo no creo que el crecimiento bajo actual sea responsabilidad necesariamente de este gobierno. O sea, yo me remito a un libro que publiqué hace unos años atrás, antes de que asumiera este gobierno, se llama Hacia un nuevo pacto, ¿no? Que un gran regalo para leer el verano, por si acaso. Sí, está perfecto. Está bien, increíble eso, ¿no es cierto? En que el diagnóstico le atribuye el estancamiento de crecimiento a 3, 4 gobiernos, digamos, a la ausencia de reformas pro crecimiento. Perdón, en los gobiernos de derecha que hubo, también en los gobiernos de la presidenta Bachelet. ¿Tú lo pones Piñera 1, Bachelet 1, desde allí o desde Bachelet 2? Básicamente el punto de inflexión es más o menos los años en que ocurrió la crisis subprime a nivel internacional, que también cambió las condiciones para nuestra economía a nivel internacional, pero también que combinado con el terremoto, ahí como que hubo un cambio de ciclo. Piñera 1. Más o menos. Transición entre Bachelet 1 y Piñera 1. Ahí, que es el fin de la concertación, básicamente, ¿no? Ahí como que se quiebra la tendencia y uno empieza a observar, no solamente en crecimiento, sino que uno empieza a observar, por ejemplo, en productividad, un estancamiento, sino caída, digamos, en quantum de exportaciones. Tenemos una cierta capacidad en Chile para autoengañarnos. Ahora se celebra el récord de exportaciones, pero una buena parte de eso es puro precio. Es que los precios son más altos en dólares. Si uno estima cantidad exportada, así como cantidad, ¿no? Sector por sector está bastante estancado hace mucho, mucho tiempo, digamos. El sector inmobiliario estancado, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si uno mira, perdona, Oscar, la leche, son muchos gobiernos, es más estructural, eso es todo lo que estoy diciendo. Es que en esa cosa estructural o en lo que se viene arrastrando, cuando llega este gobierno y cuando Mario Marcel asume Hacienda, uno vio la cara de alivio de muchas personas o incluso decir, bueno, ¿sabes qué? Una figura como Mario Marcel sí va a hacer la diferencia, no solo porque va a dar seguridad, nada, sino porque puede hacer la diferencia porque conoce el aparato del Estado, porque entiende la economía y porque es una persona muy respetada. No, totalmente sí, totalmente sí. O sea, no hizo la diferencia. Es que lo que pasa es que la palabra clave aquí, una palabra me extraña que usamos los economistas, que en realidad no es del español, pero que se usa, que es el contrafactual, ¿no es cierto? El contrafactual es qué es lo que habría pasado si no. ¿Qué es lo que habría pasado en Chile si no? Es imposible saberlo, pero uno tiene algunas señas. Por ejemplo, al principio de este gobierno había una agenda de plebiscitar todos los tratados de libre comercio. Había un caballero que estaba en la subsecretaría que quería plebiscitar los tratados de libre comercio para un país exportador. O sea que nosotros hubo una entrevista del presidente de Boric en Time, súper taquillero, todo man, que dijo que la política suya era no exportarle a los países que se porten mal desde el punto de vista ambiental. O sea que nosotros le íbamos a decir a China, ¿sabes qué más? Nos vamos a mandar cobre. O sea, de ahí partimos. Entonces, claro, el contrafactual para mí me parece que el ministro Mario Marcel tuvo un elemento ordenador súper importante. O sea, partimos de unos niveles como de, francamente, infantilismo y de como de, no sé, voluntarismo así, increíble, ¿no? Y ahora estamos más o menos ordenadas las cosas, digamos. Lo que pasa es que uno no le puede pedir a Mario Marcel arreglar todo el problema. O sea, te ordenó las cuentas fiscales, ordenó que esto sea una cosa como razonable y no completamente desbocada,
pero digamos, lo que hay que hacer en Chile para proyectar una agenda de crecimiento es mucho más que eso, digamos. Entonces yo en ese sentido yo creo que le ha hecho bien a Chile tener a Mario Marcel, pero no le podemos pedir milagros. Pues, ¿ah? Ya, y por lo tanto, la mirada del manejo de Hacienda es positiva, pero digamos, lo que tú estás diciendo es que no se ha hecho nada para salir de este estancamiento y, digamos, tener una estrategia mayor a largo plazo. Y te quiero sumar ahí, ¿cómo ves y cómo interpretas tus señales, por ejemplo, como lo que ocurrió la semana pasada en el Comité de Ministros con el proyecto Dominga? Claro, es que es justamente ese punto. No todas algunas cosas para proyectar el crecimiento a largo plazo pasan por Hacienda. Por ejemplo, uno podría pensar en una reforma tributaria. Sí. Hay cosas que pasan por Hacienda, pero no todas pasan por Hacienda. Por ejemplo, en Chile nos han aparecido indicadores, estudios en el último tiempo que muestran algo que sabíamos, lo pueden leer en mi libro, pero hay mucho, es muy anterior. Lectura recomendada para Lectura el verano. recomendada para el verano y le vamos a tomar una prueba a la vuelta de las vacaciones. ¿Ya? Que es que... Aparece el profesor. Sí, así es. ¿No es cierto? Que es que algo así como 3/4, 2/3, 3/4 de la fuerza de trabajo chilena no tiene las competencias básicas. Es increíble. Claro, eso, que no tienen las realmente. competencias básicas para operar en el mundo moderno, en términos de comprensión lectora, entender mapas, entender lo que es una tasa de interés, o sea, cosas como básicas. Entonces, claro, tú dices, bueno, Hacienda, suponte que Hacienda hace una súper mega reforma pro crecimiento de los impuestos. Ya. Por un rato van a estar contentos los empresarios, sin duda, ¿no? Pero al poco andar se van a dar cuenta de que en Chile no tenemos la fuerza de trabajo para hacer las inversiones que queremos. ¿No es cierto? Y de hecho, en los últimos años, cuando se produjo el boom de las energías solares después de la reforma de Máximo Pacheco, o con el pequeño boom que estamos teniendo de desalinizadora, buena parte de eso lo están construyendo trabajadores importados, extranjeros, turcos, rumanos, porque no tenemos las competencias en nuestra fuerza laboral. Entonces, está bien, Hacienda te puede ordenar algo, pero un país no crece a punta de tener las cuentas fiscales ordenadas. Tiene que tenerlas, ¿ya? Pero además de eso, tiene que tener como una estrategia de inversión hacia adelante. Lo de Dominga es otro indicador. Pues tú le dices, imagínate que tú le dices a la empresa, mira, ¿sabes qué? Aquí vamos a tener, oye, se vino así, no, Milei nos mandó un ministro de Hacienda, así, aquí casi no hay impuestos. No hay impuestos para las inversiones. O sea, una locura, anarcocapitalismo. Imagínate eso. Pero después el empresario que va a invertir dice, ok, no voy a tener impuestos, pero capaz que nunca me aprueben el proyecto. O que el proyecto dependa de quién gana las elecciones. O sea, no tiene nada que ver con temas técnicos. Da lo mismo si lo hago bien o mal. Me lo van a aprobar si es que es una cuestión política. Ya. ¿Ya? Y Entonces, en ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, no, pues me da lo mismo. Es irrelevante el tema de los impuestos si es que yo tengo una permisología que hace que una desalinizadora le toma 10 años ser aprobada. Entonces, de nuevo, ese no es un tema, o sea, puede empujarlo el Ministerio de Hacienda, por cierto, pero no es un tema exclusivo de ello. Entonces, los problemas de crecimiento... Pero es una mala señal, ¿o no? Claro, por supuesto, pero los problemas de crecimiento a largo plazo en Chile están, digamos, están localizados en el Ministerio de Educación, en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, ¿entiendes? O sea, es un poquito más complicado. Y la razón por la cual esto es una mala noticia es porque en la política suele la gente... refugiarse en las balas de plata, ¿no es cierto? Entonces te dicen, tenemos un problema de crecimiento, entonces lo que hay que hacer, bueno, siempre te dicen que hay que elegirlo a ellos, uno, ¿ya? Y dos, tienen una fórmula. Pero el problema que tenemos es que si uno mira con detalle y estudia, como hacemos algunas personas, las razones detrás del estancamiento chileno son muchas cosas. Por lo tanto, si uno arregla una, no necesariamente sirve, tiene que arreglar varias. Y eso aumenta el nivel de dificultad. El problema es sistémico, en el fondo. Oscar Landerreche, pero me lo pregunto de esta manera y genuinamente, porque me he encontrado con periodistas económicos que te dicen, bueno, pero mira Perú cómo está creciendo. Y digo, sí, pero también es cierto que hoy día bajó mucho los requisitos para invertir. Mira lo que está pasando en la selva amazónica. Es decir, hay también, en el fondo, señales de que nuestros vecinos están abriendo las compuertas para hacer buenas inversiones, pero que también han bajado los requisitos en términos de cómo haces tú, ¿no es cierto?, el desarrollo con el cuidado medio ambiente. Quizás Chile se pasó mucho hacia el otro lado, está bien lo que hacemos, digo, para ponerse también, ¿no es cierto?, como en un estándar OCDE. Sí, bueno, el estándar OCDE no es Perú, con mayor respeto. No, por eso digo, para nosotros claro, mantenernos en el estado OCDE. A ver, dos cosas respecto de lo que se ve en Perú, o en Argentina, en Paraguay, ahora es el nuevo ya. Primero, un país como Perú es un país que tiene un ingreso per cápita alto más bajo que nosotros. Por lo tanto, digamos,
Perú está en una fase de expansión y de rendimientos de esa inversión como la que Chile tuvo en los años 90. Ya. Entonces, un poco, o sea, donde ellos tienen muchos recursos agrícolas, mineros, que no están explotados. Ese era el problema de Chile, que no invertíamos en lo que teníamos. Entonces, un poquito comparar Perú con Chile, un poquito comparar peras con manzana, en ese sentido. Estamos en fases distintas de desarrollo. Segunda cosa, calmémonos con esto de la competencia con Perú. Nuestra competencia no es con Perú. O sea, a nosotros, a Chile le haría bien que nuestro vecindario sea un lugar dinámico de crecimiento, ¿no es cierto? O sea, ese no es, nosotros no estamos compitiendo con Perú, nosotros queremos competir con Portugal, con los países de la parte baja de la tabla de la OCDE, ¿ya? Ahora, es cierto que algunos de estos países han relajado la permisología, por así decirlo, una de las cosas. Es verdad, pero también es cierto que están partiendo de un lugar muy anterior a nosotros. O sea, están en un lugar en que tienen enorme cantidad de recursos sin explotar. Así que eso. Yo creo que el problema no es no tener permisología, por si acaso. El problema es tener una permisología que funcione. Mira, lo peor que tú le puedes hacer a un proyecto empresarial es cuando no le dices nada. O sea, un sistema de evaluación ambiental bien armado agarra un proyecto y dice, mira, ¿sabéis que este proyecto no? Punto. No. Fin. Entonces, la gracia que tiene eso es que la empresa que tiene ese proyecto puede usar esos recursos humanos, financieros, en otra cosa. ¿Correcto? Porque dijiste, no, aquí no se va a hacer una cuestión. Aquí, en este lugar está protegido, no se puede. Punto. Fin. ¿No? Lo peor que puede ocurrir es cuando tú mantienes esto en la ambigüedad. Es cuando para probar, no sé, la interconexión entre el sistema eléctrico del norte y del centro, son como 15 años de permiso. Eso es lo peor. Sí, aquí nadie está diciendo, o por lo menos yo no estoy diciendo, de que no tengamos estándares ambientales. Lo que estoy diciendo es que funcione el sistema de evaluación, que no funciona. Yo lo vivo en directo en Codelco. O sea, te bicicletean para allá. No solamente eso, sino que te bicicletean, te dicen, oye, no, mira, nunca hay un plazo, no hay ninguna consecuencia para el funcionario de aplazar, y después cambian el estándar. Entonces te dicen, oye, ya no, lo que tú habías hecho antes, que cumplía, ya no cumple. Ah, ya, empezamos de nuevo. Entonces, ese es el problema. No es un problema no tener estándares, es hacer bien los estándares. Eso es todo. Connie Santamaría. Conversamos con Óscar Landerreche, economista, profesor de la FEN en la Universidad de Chile, expresidente de Codelco. Óscar, sin duda este tema del crecimiento va a ser o debiera ser tema de las campañas políticas. Estamos en un año electoral, ya vimos que hay 12 candidatos presidenciales digamos, declarados ya, Evelyn Matei este fin de semana por parte de Renovación Nacional, José Antonio Kast, etcétera. Eso esto partió y debiera ser tema de la campaña. Vlado Milosevic te faltó, Vlado Milosevic. Perdón, sí. Tienes toda la razón, y perdón, el profesor Artés. O sea, dejemos de discriminar aquí de una buena vez por todas. Bueno, hace como 2 meses o 3 meses te vi o te leí diciendo que el programa económico, lo que estaba planteando Evelyn Matei, iba en el sentido correcto. Hasta el momento lo que tú has visto, ¿es Evelyn Matei quien te representa políticamente en términos económicos como candidata presidencial? Muy rara ese titular, ¿eh? Porque si ustedes ven lo que yo dije en ese titular, no dije eso, ¿no? Porque primero no tiene programa económico. Entonces, ¿cómo voy a estar...? No, pero la propuesta, no era más que el no programa. no había ninguna propuesta. No, yo lo que dije es que la señal que ella ha dado de que le importa el crecimiento es una buena señal, ¿ya? Pero eso no es un programa, eso no es una estrategia de crecimiento. Ya. O sea, perdón. Ya, yo entiendo la lógica de los titulares, ¿ya? Pero ¿sí? Si me permiten, digamos, le pido a la gente, por favor, leer lo que uno de verdad dice, ¿ya? Yo no soy partidario de la candidatura de Evelyn Matei, ¿ya? Y no voy a participar de ese gobierno ni de nada por el estilo, ¿ya? Para que nos entendamos. Por razones políticas e históricas personales, ¿ya? Pero además de eso, no es cierto que ellos tengan un programa económico, porque no lo tienen, no lo han presentado. Lo que ocurre es que sí me parece favorable que empiecen a haber señales pro crecimiento económico en la política, y yo creo que su candidatura fue la primera en dar esa señal. Eso es todo lo que estoy diciendo. Perfecto, pero claramente lo que podríamos decir es que cualquier candidato o candidata debiera tener el crecimiento en su propuesta o como un poco de importancia. Ya, no siempre ha sido así y no me queda para nada claro, porque frente a la agenda que presentamos en ICAR en los 4 economistas famosos, las 13 verdades incómodas, yo lo que he visto de alguna gente es como decir eso es malo, eso es malo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, hay algo, sí, no me queda tan claro que todo el mundo va a estar por crecimiento con ella, para nada.
Oscar Landerreche. No, te estoy preguntando si tú sostienes que debiera cualquier candidato, digamos, o todos los candidatos debieran tener el crecimiento como foco. Me da la impresión que es evidente que... Obvio, y no solo eso, ya. sino que probablemente van a fracasar electoralmente si no lo tienen, creo yo. Será crecimiento y seguridad como el ABC. Oscar Landerreche, nos queda nada de tiempo, pero tras bambalinas estábamos conversando, tú decías, mira, yo creo que el próximo gobierno de derecha puede ser fallido. Y me llamó mucho la atención porque la palabra fallido es una palabra que asusta, en el sentido de que no se trata ni siquiera de gobiernos de transición, sino que pareciera ser esa palabra denota como gobiernos que quisieron pero que no pudieron. ¿Algo así? Claro, lo que pasa es que es muy malo cuando la gente que diseña una estrategia política expresa la nostalgia, ¿no es cierto? Entonces yo lo que veo en ciertos sectores de derecha, una cierta nostalgia, no sé, por los Chicago Boys y la dictadura, básicamente. Lo escuchamos ahora en el Congreso de RN, digamos. ¿Ah? Y la mala noticia que uno les tiene es que hacer una estrategia de desarrollo y crecimiento, digamos, en una democracia liberal es diferente a hacerlo en una dictadura. Porque tú, por ejemplo, en una dictadura tú puedes obligar a la gente a hacer cosas, ¿no? Lo obliga. Y eso fue lo que se hizo en gran medida. Y hoy en día tú no puedes obligar a la gente. Tú no puedes tener una estrategia de desarrollo que no lo sientan las familias de clase trabajadora como una mejoría en sus niveles de ingreso rápido. En dictadura lo podía hacer. Podía aguantar unos años, decir el chorreo más adelante. Claro, porque si la gente se pone complicada, bueno, lo reprime, ¿no? Pero eso no vivimos en esa realidad. Entonces, esa como nostalgia del pasado, que yo la veo predominando, digamos, en el mundo de la derecha, creo que no conduce a un buen lugar. Yo creo que los modelos de desarrollo en los que tienen que pensar en ellos, digo, me imagino, son modelos de desarrollo democráticos de derecha. Eso es más parecido como a la democracia cristiana alemana, ese tipo de cosas, digamos, son otro tipo de modelos. Yo los veo atrapados en una nostalgia que no va a conducir a un buen lugar. Si no, mi duda era por qué eso significaría un Estado fallido. O sea, no Estado fallido. Perdón, un gobierno fallido. Porque van a intentar una estrategia que no va a ser posible de implementar. ¿No es cierto? Entonces la van a implementar y rápidamente la gente va a estar ¿cómo se llama?, descontenta, y eso se convierte en un problema político. Y aunque ellos tengan una mayoría parlamentaria, que es cierto que los últimos resultados electorales muestran que posiblemente podrían tener una mayoría parlamentaria, va a ser una mayoría parlamentaria pequeña, y todos sabemos lo que le pasó a la presidenta Bachelet. Uno puede comenzar con una mayoría parlamentaria, pero se te empiezan a descolgar la gente cuando la gente está descontenta. Y yo no veo un plan, francamente, para acelerar. Yo tengo hay una columna mía hace como 2 semanas atrás en La Tercera, en El Pulso, en que le hago ver a la gente que si uno calcula los ingresos laborales de la familia promedio de clase trabajadora chilena, están algo así como 2% por debajo de lo que estaban en septiembre del 2019. En este momento, 2% real per cápita. O sea, una familia trabajadora chilena está logrando generarle a cada uno de sus miembros 2% menos de capacidad de consumo que hace 5 años atrás. Pero un aumento importante de los precios también del consumo. Pero eso considerando, eso en términos reales. O sea, uno de los efectos, pero hay otros. Si tú no tienes una estrategia para revertir eso, da lo mismo el crecimiento y las inversiones. Y yo no veo esa estrategia. Bien. Oscar Landerreche, economista. Se nos acabó el tiempo. Voló, podríamos haber seguido conversando toda la mañana, la verdad. Oscar Landerreche. Oye, pero él no tiene candidato, ¿ah? Él no tiene candidato ni candidata ahí en la centroizquierda, Oscar, ¿cierto? ¿No ves nadie? Ni Carolina Toá tampoco. Hay harta gente que me cae muy bien, que son amigos míos, pero francamente yo creo que en este momento el problema de Chile requiere de estrategias políticas que tengan sentido. No, esto no es un concurso de belleza, ¿no? Ni uno tiene por qué estar... O sea, esto de que alguien es amigo mío, entonces mi candidato... No, esto tiene que ser con algo que haga sentido. Y en este momento yo veo a la izquierda, en la centroizquierda, en un desvarío completo, perdidos, digamos, autocongratulándose con estrategias absolutamente incoherentes e inconsistentes que no están favoreciendo a las familias de clase trabajadora. 8:30 de la mañana. Con esa nota de optimismo y termina. positividad. Partiste optimista y terminaste. Pero tú me hiciste venir el lunes a las 8 de la mañana. Lindo, ya. Oscar Landerreche.